Hola, estimados gente de Yeltsin Joe. Es para mí un honor presentarles a don Oscar González. Yo personalmente lo considero una leyenda en la narración y en todo lo que es el béisbol chontaleño. Le damos la bienvenida a Yeltsin Joe, a nuestro segundo podcast. Yo dije que usted iba a ser el segundo porque desde hace rato lo queríamos entrevistar. Y pues, no sigo hablando más. No sé si quiere saludar al público primeramente. ¿Cómo no voy a querer, Yeltsin? Yeltsin, gracias. Sí, realmente hace muchos meses que venimos planeando esta entrevista, ¿verdad? Y se dio la oportunidad y bueno, soy la segunda persona pues que viene, ¿verdad? Aquí a tus estudios. Sí. Te felicito por el esfuerzo que estás haciendo con el equipo, tu equipo de trabajo, de estos impulsos que hacen ustedes como jóvenes. Y pues gracias por tu introducción, ¿verdad? Al tenerme como una leyenda. Pero realmente son muchos años ya recorrido en medios de comunicación, principalmente en radio, aunque ya también hemos incursionado así brevemente en televisión también. Don Oscar, quiero decirle que cuando yo lo considero una leyenda es porque, bueno, casi la mayoría de los chontaleños y más allá del país sabrá, pero yo desde que era niño yo escuchaba sus narraciones, sus noticieros referente al béisbol. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia durante toda su carrera? ¿Desde los cuántos años usted inicia esto? Bueno, lo primero es que ya en esta era que nos encontramos son muchos los que me dicen lo mismo, que me dicen, yo lo escuché, mi mamá lo escuchaba usted, yo tenía 5 o 6 años. Entonces, digo yo, ya parece que llegaron los años, ¿verdad, Yeltsin? Pero te voy a decir, esta aventura mía inició, podría decirlo yo, no oficialmente, ¿verdad? No oficialmente en medios de comunicación como a los, podría decirte, 15, 16 años, ¿verdad? Porque visité por primera vez una radio. Sí. La primera radio que visité yo fue la llamada Radio Revolución en aquel entonces. Estamos hablando de principios de los 80, ¿verdad? Principios de los 80. Yo vine aquí, que tal vez posteriormente te cuento cómo, pues vine aquí a vivir a Juigalpa y me encontré a unas personas de esas que uno dice, nosotros lo que tenemos, digamos, fe, ¿verdad? Somos personas de fe. Unos angelitos me puso en el camino y fueron los que me impulsaron. Yo llegué de visita, primero en un medio de comunicación donde me dijeron, precisamente don Alejandro García, que significa mucho en la vida, en mi vida y en mi proyección y en lo que soy hoy. Y él me invitó y yo llegaba de oyente, pues ahí, esa fue mi primera vez en Radio Revolución. En ese tiempo la radio estaba precisamente la barbería Hermano García, ahí por el Colegio de San Francisco, sí, donde fue media cuadra hacia el sur. Ahí estaba donde fue la universidad, hombre, sí, también. Sí. Ahí fue la primera vez que pisé un medio de comunicación. ¿Cómo inicia entonces su carrera? ¿Usted dijo, hombre, yo tengo talento, tengo este arte, tengo este don? ¿O alguien le dijo, mira, Oscar, tenés para la radio? Lo que pasa es que todo inicia por el béisbol. Mira, en 1979 nosotros vivíamos con mi mamá en Managua. Era mi madre, doña Aide González, quien en paz descanse, hace 7 años que la perdí, que fue también fundamental en mi vida. Entonces, venimos para 1979, en la mera insurrección, nosotros venimos a refugiarnos a Chontales. Salimos literalmente, Yeltsin, debajo de la bala de la capital Managua. Solo Dios nos tiene aquí realmente. Y entonces llegamos a tierra chontaleña, que es en la comarca San Esteban, sí, ahí a 11 kilómetros, ¿verdad? Al norte de Juigalpa. Sí. Ahí venimos porque mi mamá es nacida ahí, en esa comarca San Esteban. Sus raíces están bien plantadas ahí. Hija de doña María González, sí, que en paz descanse también. Y todas sus hermanas, pues, pero mi mamá era la única que se había ido a vivir a la capital porque mi papá, Arnoldo Rivera, que en paz descanse, también viajaba, era camionero. Sí. Y entonces, en uno de esos viajes, pues, se fue mi mamá para Managua. Y allá nacimos todos, pues, en Managua. Entonces, en el 79 nos venimos a vivir aquí. Entonces, te digo que nació por el béisbol porque inmediatamente después de la revolución, vienen las ligas de béisbol. Y en mi comarca se hace un equipo llamado San Esteban.
Entonces, ellos habían visto un talento en mí que yo sabía mucho de béisbol, que eso vino desde Managua también. Sabía mucho de béisbol a mi corta edad de 14 años, 13, 14 años. Jovencito. Chatel. Y entonces ahí jugaban perrera en medio de la guerra, porque estaba la guerra, ¿no? Y nosotros refugiados y no pasaba nada, pues, ¿verdad? Entonces jugaban béisbol y fíjate que me ponían a arbitrar. ¿Verdad? Y miraron también que yo me sabía bolear. Yo sabía bolear porque a mí me dio poliomielitis, chatelito, pero eso no me impidió, Jessy, y fue parte de mi recuperación, que yo jugaba béisbol allá en Managua. Jugaba béisbol, yo bateaba y me la corría. Entonces aprendí a guantear y ahí en San Esteban me miraron que tenía esa cualidad y hasta jugaba mis perreras ahí yo, pero después me ponían de árbitro. Pero para cortarte la historia, una vez se inaugura una liga, ¿verdad?, de béisbol municipal. Mi primo Andrés Amador, que le envío un saludo, que vive ahí en San Esteban, me dice, yo primo, vino que usted le hace el béisbol, ¿le entiende? Entonces acompáñanos en el equipo y me metió a la directiva a los 13, 14 años. Y ahí anduve. Un día, yo veo a un flaquito, un negrito, flaquito, todo ahí, que está anotando. Había un juego ahí en el campo de San Esteban de béisbol, y lo miro que está anotando algo, pues, ¿verdad? Y yo me le acerqué. Él estaba sentado en el suelo, fíjate, ahí en el suelo, y ahí me le senté yo a la par. Él después me dice que tenía 11 años, fíjate. Entonces le digo, ¿y qué estás haciendo? Es que estoy anotando, me dice. ¿Anotando el juego? Sí, le digo, déjame ver cómo es. Y así fue que yo aprendí a anotar, porque yo me fijé bien, me fijé lo que hacía, y luego yo lo hacía, pero a mi modo. Entonces, para ese tiempo había un equipo de primera división en Tecolotote, y jugaban jugadores de aquí de Chontales con Tecolotote. ¿Qué división dice? Primera división. Primera edición. No sabía eso. No sabía. Tecolotote, claro que estuvo, como también los ganaderos o granaderos productores de Huaco también estaban en primera división. Aquí en Chontales no había. Entonces aquí había talento sobraba aquí, en ese tiempo. Talento sobraba. Pero lo que hicieron ellos agarrar los mejores jugadores de aquí. Te puedo mencionar uno, José Ángel Lumbí, mi tío, que en paz descanse también, una gran figura del béisbol de aquí. Y entonces él me pasaba llevando por San Esteban y me llevaba a ver los juegos ahí a Tecolotote. Imagínese. Entonces, claro, yo cada vez le iba entendiendo más. Mi tío me mimó toda la vida, me anduve de arriba para abajo, junto con Rito Lumbí, los dos ya descansan en paz. Grandes peloteros y figuras del deporte de Chontales, del béisbol de Chontales, campeones nacionales y todo eso. Entonces, claro, ¿cómo no iba a aprender? ¿Verdad? Entonces, en eso que yo, esa primera lección, por decirte, de anotación que tuve, nosotros, termina la guerra, ¿verdad? Nos venimos a vivir aquí a Huigalpa. Y yo siempre andaba con Rito y Chango por todos lados. Por todos lados. Donde ellos iban, yo iba. En las ligas municipales, campesinas, departamentales, y cada vez iba aprendiendo más. Un día se inaugura una liga, te estoy hablando más o menos en 1982, 81, 82. Se inaugura una liga y resulta en que hay 16 equipos. 16 equipos. Y ahí donde conozco a mi ángel mayor, en esa reunión. Hay una reunión de equipos, pues. Y yo siempre he metido, ¿verdad? Uno sabe cuando le gusta algo, yo metido sentado en el suelo, estaba yo. Don Alejandro. Sí, correcto. Ahí conozco a don Alejandro García. Está lleno y de repente don Alejandro dice, bueno, ahora quiero decirle a todos ustedes que hay 16 equipos, pero no hay anotadores. Necesitamos anotadores de béisbol. Y casualmente, yo había anotado un juego el día anterior, un juego de Tecolotote, no recuerdo con qué equipo, y andaba el papel en mi bolsa. Entonces viene y mi tío Rito le dice, hombre, don Ale, mire ese cipote que está sentado ahí. Le dice, sí, ese es sobrino mío. Ajá, yo creo que ese sabe béisbol, le dice. Pues utilizó otra palabra porque no lo vamos a decir, pero sabe béisbol, le dice. Yo creo que él puede atender. Don Ale me vuelve a ver y me dice, ¿le gustaría? Con mucho gusto, le digo yo, ¿verdad? Y está el hermano don Alejandro, don Juan Carlos García, los dos ya fallecidos, a la par mía, pues, donde estoy sentado yo entre dos sillas. Y me dice, ¿y vos, chaval, lo sabés? Me dice, béisbol, sí, le digo. Por cierto, le digo, me saco el papelito. Mire, hice esta anotación yo. Y él se la queda viendo y dice, hombre, si realmente tenés idea, ¿y esto de dónde lo sacaste? Es que miré un chavalo allá, le digo, miré, y no sabía que el chavalo era sobrino de él y era hijo de don Alejandro, que es Juan Manuel García, mi compadre ahora, ¿verdad? El chavalito. El flaquito ese, Juan Manuel García.
Imagínese, Y ahí man. te cuento esto porque de ahí fue que comenzó todo. De ahí parte mi historia en Chontales, mi historia en el béisbol y en el desarrollo como comunicador. Don Alejandro vio que yo era muy hablantín, porque yo he sido hablantín toda la vida, desde chiquito. ¿Quiere decir que este podcast va a ser cortito el tiempo para No, es que las historias? yo sé que no, quién sabe si da el tiempo, ya hay más de 40 años de carrera. ¿Ah? Entonces, Yeltsin, resulta de que yo empiezo a llegar todos los días, como un trabajo a las 10 de la mañana, a la barbería Hermano García, me acuerdo que ahí habían unos tableros, eso era lindo, todos los alumnos del Colegio de San Francisco pasaban por ahí, todos jugaban un tablero y todo eso. En medio de eso yo estoy estudiando también, lógicamente, ¿verdad? Sí. Y la cosa es que aprendo y rápido. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento del béisbol. Entonces, a los que nos están viendo, no tengan miedo a aprender a anotar béisbol, es lo más fácil. El único requisito es saber de béisbol, ya está, lo básico del béisbol. Don Oscar, pero ahora yo he visto en internet que uno ya ahora descarga ya, de un solo y ya viene solo para anotar. Obviamente hay que saber de béisbol, pues. Sí. Pero en aquel entonces usted Era, mira, mano, ¿cuál era la arma? regla. Una hoja. Qué lástima que no traje una aquí. Una hoja, Yeltsin, ¿verdad? Lápiz azul y rojo. Lápiz de ceba que le llamamos, grafito. Y un borrador y a trabajar, hermano. Llenar los datos arriba, equipo, contra quién, a dónde, a qué hora, cómo, qué fecha, qué árbitro y todo, ¿verdad? Todos los datos específicos se ponen, los line-up y se van haciendo los cambios. Esa era una hoja y entonces vos ahí la hoja está dibujada un cuadro de béisbol y vos vas haciendo todo, pues, ¿me entendés? Así es que se anotaba pues antes. Ahora siempre se anota así porque a pesar de esos avances que vos decís, por lo menos aquí en Nicaragua, yo sí, todavía veo en primera división a los anotadores, ellos andan su tablet, ¿verdad? Pero siempre se auxilian con sus hojas. Ya, claro que sí se ha desarrollado. Tengo entendido que ya en Grandelito eso está computarizado. Sí, ya todo eso ya... no hay necesidad de andar anotando. Sí. ¿Usted ha visto generaciones de, por así decirlo, vamos a llamarlo décadas del béisbol? Sí. ¿Usted quién es el primer jugador que a usted le llama muchísimo la atención y usted dice, este va a llegar largo? Y le voy a preguntar ¿De dónde? Sí, por jugador, uno, ¿de dónde? de aquí de Chontal. De Chontal. Y le voy a preguntar por uno que a mí, yo cuando dije que lo iba a entrevistar, me dijeron que le preguntaran por Byron Blandino. ¿Usted lo vio jugar o ya escuchó historias de él? Lo vi quemar su último cartucho. Ya en la retirada. Como Sí, porque a Byron no conozco en ese ambiente, con Don Ale. Porque Byron llegaba a esas reuniones, lógicamente. Byron cuando yo lo conozco, y era un líder aquí. Él era un líder del béisbol. Y yo te voy a decir, de las figuras más importantes que hubo aquí, ¿verdad? Para organizar el béisbol, Don Alejandro y Byron Blandino. Esas son las dos grandes figuras de Chontales. Porque Don Alejandro llegó a ser el comisionado de béisbol de Huaco, Chontales y Celaya Central. Comisionado por la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado, presidida en aquel entonces por don Carlos García. Bien comprometido con el béisbol. No, al 100%. Don Alex viajaba por todo el departamento, por todos los municipios de Huaco, Chontal y Río San Juan, organizando ligas, ¿oíste? Ese era don Alejandro García. Entonces, Byron Blandino era un dirigente nato. Primero que fue un gran pelotero, peloterazo, era primera base. Y luego fue técnico. Y luego fue Byron Blandino, directivo, ¿verdad? Y fue presidente FENIBA a nivel nacional, para que lo sepas hoy. Imagínese. Todo eso fue Byron. Y Byron fue un excelente manager también. O sea, era un dirigente en todo el sentido de la palabra. La personalidad que tenía Byron Blandino no la tenía cualquiera ayer, sí. ¿Oíste? Eso, y te lo digo yo y con mucha autoridad, no hay dos personas como Byron Blandino y don Alejandro García aquí ahorita en Chontales. No existen. Y hablándolo de actitudes en el béisbol, de habilidades del béisbol de don Byron Blandino, ¿qué nos puede contar de eso? ¿De Byron? ¿Sí? No, es que él era un extraordinario jugador. ¿Qué le caracterizaba a él? Según me informaron, ¿verdad? Byron era un gran primera base. Se considera la mejor primera base que ha tenido Chontales. Pero te estoy hablando a nivel amateur, ¿verdad? Porque Byron nunca jugó primera división. No había todavía una liga. Quizá había, pero no tenía él la necesidad de irse a ningún departamento porque él era un profesional
y él tenía su trabajo. Ah. Él más bien aportaba al béisbol. Es de aquellos que la familia lo llamaría irresponsable, ¿verdad? Porque él agarraba de lo suyo para dar a los demás. Imagínese. ¿Me explico? Para dar al deporte, Byron daba de lo suyo, de lo que él producía. Él tuvo una finca, él trabajó en banco, fue un profesional. Él se graduó en el Liceo Agrícola, el liceo que se llamaba, ahora creo que se llama Germán Pomares Ordóñez, ¿verdad? Ajá, pero sí, sí. la cosa es que ahí se graduó Byron. Byron tenía su anillo de graduación, que en ese tiempo eso era, pues, no. Quiera Dios. Y entonces Byron, como pelotero, según me informaron, fue tremendo bateador, y en primera, pues, que yo lo vi hacer su pirueta, tenía una característica muy especial cuando le llegaba el tiro, que al llegar al tiro cambiaba de pierna y se miraba elegante, y eso le dio mucha popularidad dentro del béisbol local y nacional, pues, porque él anduvo en campeonatos también como pelotero. Pero para usted, ¿quién ha sido el mejor beisbolista de Chontales que usted ha visto? Cuando se define eso, yo sé que algunos quizás van a decir que estoy equivocado o no van a estar de acuerdo de mí, pero así pasa con todo tema. Yo solo doy mi punto de vista. Mira, yo catalogo al jugador, al mejor jugador, hasta donde llega, hasta donde él llega, hasta el nivel que él llega. Y de Chontales, el único que ha llegado más alto se llama Jimmy González. Jimmy González. Jimmy González. Porque Jimmy lo tuvo y todavía le queda. Todavía le queda todo. Tengo entendido que es líder en hit a nivel nacional. No, hay otros peloteros que han conectado más hits, ¿no? Pero, por ejemplo, Filio Castro, no te puedo decir los hits específicos, ¿no? Pero Filio ha conectado más, pero sumado en todos los eventos que han ido. Ah, ok. ¿Me entiendes? Y Jimmy está ahí de segundo, pero Jimmy voló lejos, pues. Por ejemplo, Jimmy llegó hasta AA. Ofilio llegó a AAA. Y conectó más y pues ya ha sumado todo en todos los campeonatos que han participado, tanto nacional como extranjero. Pero Jimmy, para mí, es el jugador más completo que ha parido Chontales. Bueno, y es que ha sido evidente, 4 campeonatos de bateo, que lo supera solo Nemesio, que Nemesio tiene 6, por ejemplo, pero tiene 2 campeonatos en la profesional también. O sea, Jimmy para mí es el jugador más completo de Chontales, pues el que ha producido, más completo. Figuras, te puedo mencionar una gran cantidad, pero como vos me estás hablando, que para mí ¿quién es el mejor? Es Jimmy González, sin lugar a dudas, pues. ¿Destacados? Destacados, bueno, son muchos. No, son 10 muchos, que se acuerde, tal vez. Unos 10. Destacados, pero a ver, hablemos mayorado primera división. Chontales. Juan Villagra, que en paz descanse, 25 cuadrangulares una temporada peleando con Panal Delgado. Es una fuerza descomunal de Acoyapa. Su momento tuvo también Ángel Lombí, Rito Lombí, ¿verdad? Santiago Miranda, ahorita y hace 3, 4 días se nos murió William González, un zurdo descomunal que desperdició su... Cuando digo desperdició, pues solo por decir algo, pero es que él no quiso tampoco. Todos los que te estoy mencionando no quisieron ir a primera división. No quisieron ir. Es decir, se quedaban en Chontales porque tenían buen trabajo, vivían bien tranquilos. ¿Para qué hubiera hacer ahí? Decía Manuel Miranda, el Chivo, que ese tal vez no hubiera ido a primera, pero era un jugador aguerrido. Ahí está Manuel, un día lo puedes entrevistar también. A Coyapa hay de sobra, pues. Te mencioné ya uno, Juan Villagra. Iván Hernández. Está también Gilbert García en su momento. Tal vez no fue tan destacado como los anteriores, pero son gente que ha llegado a primera división. Este muchachito Osvaldo Cruz también llegó a primera división, no fue tan destacado, pero llegó pues a primera división, hijo de Osvaldo Cruz. Y también tenemos, fíjate que ahorita se me vienen tanto, vos me dijiste 10, Máximo Hurtado, por ejemplo, también, ese pichó en la instruccional, que hubo una liga instruccional aquí. Está también Huicho Chacón, que hubo segunda base, Che Manuel Bravo, Juan Carlos Urbina, que fue campeón bate nacional en 1984 cuando tenía creo como 18 años, ¿viste? Y campeón bate nacional. Juan Carlos sí jugó primera división, jugó allá en Matagalpa, estuvo jugando. Juan Carlos Urbina, el porroco que le dice, no sé si lo conoces vos. Hijo de don Raimundo Urbina. He escuchado así. Sí, también Melvin Tercero Mesa, no sé si lo ha oído mencionar también. Casualmente le quería preguntar
específicamente de él, porque yo solo he escuchado historias, ¿verdad? Sí. Las edades, no somos contemporáneos, obviamente. Pero yo, ¿por qué le iba a preguntar? A mí me mencionaron de la calidad de él y me mencionaron que fue muy destacado en el béisbol de Chontales. Y él es un fan, o se puede decir un seguidor de la página. Él siempre nos está comentando. No, qué bien que lo mencioné. Entonces, Melvin III vivía en el barrio Tamane, su papá, don Juan, con su mamá y sus hermanos, vivían ahí. Melvin ha sido un hombre de esos extraordinarios, de esos que no nacen todos los días, porque era un gran hijo y a esa edad le ayudaba a trabajar a su papá, fíjate. imagínate. Estudiaba, nunca dejó de estudiar. Y mi tío José Ángel Umbí, que ya te lo mencioné, él era entrenador de ligas infantiles y teníamos un equipo que se llamaba Los Indios. Te digo teníamos porque yo andaba metido ahí también siempre. ¿Verdad? Mi tío siempre me andaba en todos esos rollos. Hicimos un equipo que se llamaba Los Indios, de una organización que se llamaba Los Blues, que eran padres de familia, y los Blues eran los apellidos de los padres, pues. ¿Verdad? Que apoyaban a dos equipos, un infantil A y otro pues un poquito mayores, y participábamos en las ligas infantiles, y Melvin ahí comenzó su carrera del béisbol, porque fue también un gran atleta, te cuento, corredor de 100 metros, fue entrenado por Alejandro Ampiés, que creo que vos lo conocés, ¿no? Sí, nosotros con Joel entrenamos con él. Él es, que te dije, el profesor de Melvin, era corredor de 100 metros, destacado, ¿viste? Imagínese. Pero él se optó por el béisbol, pues, y Melvin era un hombre que no hablaba casi. Sacarle una palabra a Melvin era cosa seria. Pero eso sí, tan serio era, ¿verdad? Que no hablaba como serio era en el terreno. Y José Ángel lo quería mucho porque por su disciplina, que la demostró todo el tiempo, y la forma de jugar desde niño. Él jugó tercera base, era un extraordinario tercera base. Después se hizo segunda, left-field, jugó también. Y Melvin, ¿sabe a qué edad destacó? A los 15 años. O sea, en las infantiles la ganó toda. Fue campeón municipal, fue campeón departamental en las infantiles. Y a los 15 años, mirá lo que te voy a contar. Precisamente Byron Blandino, fue su manager. Byron lo llamó a los 15 años a un campeonato regional de béisbol. En ese tiempo estaba dividido el béisbol por región. Y nosotros nos eliminábamos con Boaco y Celaya Central. Con ellos nos eliminábamos. Entonces nosotros clasificamos, esa vez yo ya andaba como narrador, pues ya narraba yo. Y andábamos al frente de Byron, que Byron, pues no sé qué, Byron haríamos 10 podcasts. Byron Blandino era tan disciplinado que me dijo, yo le pedí Ray pues para llevar a 2 compañeros más y yo en el staff, Bismar Rodríguez y Roberto Sanabria en ese tiempo y este servidor. Y entonces le pedí Ray pues en el bus me dice, yo te doy Ray, Oscar, me dice, con una condición, ¿cuál? Que vas a estar a la disciplina del equipo. ¿Cómo así? Le digo, no, que vas a hacer como cualquier jugador y vas a regirte a la disciplina de cualquier jugador. ¿Y sabes cuál era la disciplina del jugador? Estar a la hora en el comedor, porque eran 5 días de competencia, ¿verdad? Estar a las 9 de la noche en el hotel, e incluso me pagó el hotel, él me lo pagó. Y de mi compañero, un cuarto, pues. Y salir con el equipo a donde fuera el equipo. O sea, que si Oscar González se quería sentir libre en la noche para ir donde me diera la gana, porque yo narraba, no jugaba, no lo podía hacer. Disciplina. Esa era la disciplina de Byron Blandino. Entonces Byron Blandino en esa selección lleva como tercera base a Melvin, que algunos dijeron, ¿cómo va a llevar ese chihuí? Melvin jugando a la par de todos los caballetes de ese tiempo, pues. Caballones. De lo que yo te mencioné ya, pues. Y entonces Melvin debuta ahí y hace un gran papel, hermano, como bateando y agarrando. Entonces ahí empezó a ser don Melvin III. Después de eso, pues siguió jugando en las selecciones de aquí y vino la oportunidad de los Cachorros. Así se llamaba Estelí antes. Estelí era los Cachorros. Los Cachorros se llamaban en ese tiempo. Y Melvin jugó béisbol de primera división en Estelí y se preparó también, estudió allá y después retornó y Aurelio Córdoba era enamorado de él porque siempre lo agarraba de refuerzo. Ese chiquito juega bien, chico, ese chiquito juega bien, decía.
y lo agarraron de refuerzo y jugó con Chinandega. Estuvo a punto de ser campeón con el equipo de Chinandega. Un juego se quedaron, pero bueno. Y ha sido un digno representante del departamento de Chontales. Después vino a jugarse aquí, jugó con los Toros también. Melvin, ahí están sus números. Yo un día se los mandé ahí a Melvin. Todos sus números, todo su historial. Y fue un jugador pues de vergüenza. Y lo mejor de todo, y eso lo deben de tomar en cuenta, nunca dejó sus estudios y nunca se echó un trago en su vida. Hasta hoy. Cosa que ahora es difícil ver en deportistas. Los atletas que se abstengan a eso es difícil. Nunca, oíste, Melvin se echó un solo trago, jamás. Don Oscar, ¿usted qué opina, qué papel juega la disciplina? Y hablo, yo como que me centro un poco en Chontales, porque usted sabe. Sí, lo oí. Pero se puede, creo, agarrar parte de toda Nicaragua, porque creo que afecta a todos los nicaragüenses el tema de la disciplina, y no solo en el béisbol, sino en tantos ámbitos deportivos. Pero hablemoslo un poquito así como qué tanto afecta o qué tanto ha influido para que más atletas de Chontales lleguen a la profesional o que rindan bien pues en el Pomare. ¿Influido en qué aspecto? Sí, sí. O sea, en el rendimiento, que destaquen más. Bueno, es que ya, mira, yo te voy a decir algo claro, Yeltsin. Vos comenzaste en este medio, ¿verdad? ¿Y cómo? Por locura, esa entrevista me la vas a dar después vos a mí, ¿verdad? Un día que te entreviste yo. Hecho. Porque claro, me la tenés que dar. Claro. Pero te digo, te pongo el ejemplo, cada día vos vas pensando más, ¿verdad? Yo te preguntaba cuando vine aquí, Chocho, estás emprendiendo, ahí vas haciendo tu estudio, ¿verdad? Entonces, de eso se trata también los peloteros. Mira, si vos vas a ser pelotero, entonces vos sabés qué significa eso. Eso significa disciplina, entrenamiento, seguimiento, paciencia incluso algunas veces, porque aquí pasa que llegan chavalos a practicar, como no lo dejaron en el primer año, es pura argolla, no le dan oportunidad. No, papito, vos tenés que buscar tu lugar. Pelearlo, como dice. Te puedo poner cientos de ejemplos. De Nicaragua, Marvin Benar, que dice que por $1,000 firmó. Por ejemplo, ¿no? Que le dijeron, mira, queda esto. ¿Firmás? Sí, hombre. ¿No? ¿Y a dónde llegó Marvin Benar? Imagínese uno de los más destacados. Son ejemplos que te pongo. Grandes Ligas. Yo no sé si has visto una publicación de José Altuve, ese chiquitín. Sí. ¿Cómo le costó llegar a Grandes Ligas? Sí, pero ¿sabes qué era eso? El tamaño. Agarraba su guante y esperaba que su padre llegara al trabajo en la tarde. Para que lo llevara. Y el papá, cansado del trabajo y todo, y así se lo llevaba a entrenar. Se imagina el mérito Solo que tiene el papá. Solo te estoy contando el inicio de la carrera. Entonces, lo que te quiero decir, que para poder llegar a esos niveles, vos tenés que esforzarte. Sacrificio. A los boxeadores se lo he dicho. Es más difícil. A CNN he entrevistado y le he dicho, ¿vos sabés lo que significa meterte a boxeo? Es sacrificar tu vida. Literalmente. Es eso, es olvidarte de todo y solo dedicarte si querés llegar a ser grande. Ahora, si querés ser un boxeador común y corriente, está bien, pues entrenado 3 horas y te vas a pasear. Pero entonces, para llegar a esos niveles requiere de mucho sacrificio. Los cortes de Lógicamente que necesitas un apoyo, necesitas alguien que esté detrás de vos, si no es tu padre, si no es tu mamá, si no es tu familia, alguien que te apadrine, ¿verdad? Como a mí que me apadrinó don Alejandro. Entonces, es lo que yo te digo, para llegar a un nivel, vos sos el primer responsable, no le eches, es fácil echarle la culpa a los demás. Ok, mire, le voy a preguntar ahora sobre, creo que esta pregunta casi todo el mundo ya la sabe, pero me gustaría escucharla de alguien con experiencia como usted. El semillero de Chontales, del béisbol. ¿Qué municipio? Cada pregunta que me van haciendo, realmente el podcast pasaríamos días aquí hablando, ¿no? Pero te la voy a tratar de resumir porque es un tema recurrente ahorita. Con esto que nos pasó en el Clásico Mundial, no ganamos ni uno. El único que pudimos haberle ganado a Israel, el mejor pitcher de Nicaragua, falló. Y así es el béisbol. Serie del Caribe, ahorita tuvimos a 6 outs, 5 outs a Dominicana y no pudimos. Entonces es el tema del momento, pues. Pero fíjate que precisamente hace poco en mi casa me iba a visitar un amigo casi llorando, y no estoy exagerando. Me dice, estoy decepcionado, ¿qué pasa con el béisbol Nica? Me dice,
tanto que nos gusta y nos va a ganar el fútbol porque es otro tema Ese recurrente. tema que queríamos. Otro Vamos tema a ver. recurrente. Entonces le digo, no, hombre, no te aflijas, le digo yo, esto así es, somos lo que somos, le digo yo. Lo que pasa es que aquí, cuando hablas de semillero, deberíamos de trabajar, considero yo, ¿verdad? Al unísono en todo Nicaragua. Pero no, voy a mencionar bastante eso de las ligas menores, ¿verdad? Sí. Eso de las ligas menores. Entonces, pero ¿qué pasa? Que no hay recursos. Mira, el béisbol se mueve por recursos. En Centroamérica todo el mundo juega fútbol. Ah, no, los nicas tuvimos que jugar béisbol. ¿Sí o no? Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que este es uno de los deportes más caros del mundo. Y es el rey de los deportes también. Entonces, se necesita recursos técnicos, tiempo, y en estos tiempos modernos, capacitación constante, y no cualquier capacitación, traer especialistas en el béisbol para el béisbol menor, pues, me explico. Sí. Pero mientras sigamos como estamos, va a ser difícil. Por ejemplo, ubiquémonos aquí en Chontal. Sí. Ligas municipales, ¿sabes cuántas se hacen? Infantil A, infantil AA, juvenil AA, hasta ahí llegamos. ¿Y sabes cuántos días juegan? Un mes, 15 días, 20 días. Eso dilata la liga. Eso dilata la liga. ¿Cómo vas a desarrollar? Ahorita tú una liga, oíme, departamental de infantil A, 3 equipos hay. ¿Cuántos municipios somos? Somos 10. Y el Ayote, que lo atendemos nosotros también. Entonces, así como. Pero y te voy a decir una cosa también. Y esos equipos están ahí, ¿sabes por quiénes? Por los padres de familia. Porque cuando el niño viene creciendo, uno le da todo. El que quiere jugar mi niño, le compro el guante, el bate, la bola, el otro, todo le compro. Que hay que darle un sándwich, entre todos los padres recogen para el sándwich, para la gaseosa, que hay que comprar cal, que hay que... Entonces, porque no hay un presupuesto nacional para eso. La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado recibe un presupuesto que eso para... Es decir, no sirve y no sirve, pues. ¿Por qué? Porque no hay para todo el país. O sea, FENIVA no te va a venir a poner guantes, bate, esto, una mentira es eso. Los que hacen béisbol, ¿quiénes son? Las federaciones, que ahora le llaman comisiones, ya no hay ni cómo llamarle. Las comisiones de béisbol a nivel nacional son entusiastas, gente que no son asalariadas, que son voluntarios y no tienen. Entonces ellos tienen que andar tocando las puertas, tocando todo. Entonces, así es difícil. Y vemos que hay algunos departamentos que sí tienen pues más ayuda. Arriba, por ejemplo, ves que a cada rato son campeones en las ligas infantiles. Chinandega tiene también apoyo, pero... Más apoyo, pero externo. Sí, o sea, que gente que tiene capacidad de gestión y que hay gente también, personas que les ayudan mucho. Que les dan, o sea, porque esto también es de eso. En Premar ayuda bastante ahí arriba, mucho ayuda. Pero fíjate cuántos en Premar hay aquí. A ver, mencioname otro. No hay. Entonces, en Chinandega sí hay algunos empresarios pues que ayudan. Está la mamá de Vicente Padilla metido en eso. ¿Ya? Y Vicente cree que no le va a ayudar a la mamá. Y sí, lo ve Vicente cómo está con Nueva Segovia, por ejemplo. Entonces, tiene que haber, nos dicen cuando andamos ahí afuera. Ya. Pero si hay ganaderos, sí, pero a los ganaderos lo que les gusta es que sus toros destaquen en las plazas taurinas. Tener el mejor acto, la mejor raza. No le interesa el béisbol. ¿Ve? Entonces ellos no invierten ahí, no ayudan. Pues. Ese es el gran problema que hay. Entonces, mientras nosotros no tengamos, ¿verdad? Un desarrollo acorde, ¿verdad?, a las diferentes categorías hasta llegar a primera división, que es donde estamos nosotros como Toros, va a ser difícil, va a ser muy difícil. Bueno, entonces, ¿de dónde ha salido la mayor cantidad de peloteros a nivel de Chontales? El campo. ¿Un lugar específico? Es que por todos lados, todos jugadores de Acoyapa, ¿dónde son? De Santa Marta, de esos lugares, del Nancital, de todos. O sea, lugares. no son exactamente no son precisamente de la ciudad. De ahí se adjudica porque ahí es donde... Las mejores figuras de aquí de Chontales, son del campo. Los Francisco Leal, los Sandy Bermúdez, los Fabián Sandoval, Gustavo también, que estuvo jugando con los Toros de Chontales, un pitcher de ahí también del campo. Es decir, la mayoría de los jugadores son del campo. Y Acoyapa es el que ha producido bastante para la primera división, ha dado siempre. Es decir, hay jugadores de aquí, pues nacidos, natos, pero es que ¿sabe qué? Es que Chontales somos rurales.
No es nada extraño tampoco. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes exactamente del Huigalpa? De aquí de Huigalpa, ¿qué pasa? Que estos muchachos, algunos les gana la desesperación, como te decía yo, que quieren llegar hoy y mañana ser estrellas. Y otros que, como ellos están vinculados a los institutos, colegios y todo, se involucran mucho en básquetbol y fútbol. Ya. Y uno que otro, pues sí, le gusta el béisbol y han destacado, pues, ¿verdad? Pero yo te digo que la gran mayoría son de Santo Tomás, de San Pedro, de Comalapa, y andamos a Jackson Vargas, de varios, pues, las comarcas son las que dan los jugadores, hermano. ¿Y cómo se hacen esos jugadores, crees vos? En los campos. En los campos, en las ligas. En las ligas campesinas, en las mayoras. Porque aquí, mira, es tan triste, Yeltsin, ¿a dónde hemos llegado aquí? Que aquí en Huigalpa no ajustamos para hacer una liga municipal. Equipo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la federación? Pedir un permiso para que los equipos campesinos participen en la mayoría. En ese aspecto, ¿cómo estamos con el fútbol? Porque en el fútbol, fíjese que la última liga de campo, que es de 11 jugadores, 11 versus 11, y que la inscripción creo que es de 26 jugadores por equipo. Y salieron más de, como que fueron 24 equipos. Saque la cuenta cuánta gente está jugando. Si no Quizá es más fácil. Si no es fútbol, claro. Es fútbol sala, ¿no? Sí, el fútbol sala. El fútbol sala hasta la 1 de la mañana, aquí cerca donde vos juegas. Aquí yo no sé. Sí, aquí al frente. Aquí enfrente de tu casa también. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Será por o sea, que es como más fácil agarrar un balón y ponerse a jugar fútbol? Ya lo dijiste vos. Que tiene su costo también, porque Chimpiniera, Zapato. Porque mira, los jugadores de béisbol te llegan, ¿sabes hasta qué edad? 14 años más o menos. ¿Sabes por qué? Porque no se les puede montar su liga. No, vos oís ligas de 15 años aquí, de 17 años, 18 años. No he escuchado. Si la hacen en una juvenil de chavalitos de 16, 17, como te digo, de un mes, de 2 meses, se van al Nacional, los van a recoger y los llevan allá. Y dice, solo a perder, y como no van a perder si los muchachos no tienen entrenamiento ni desarrollo. Sí, ¿Me explico? Entonces, muchos de esos muchachos emigran al fútbol o al básquetbol. Y ahí es más difícil. Sí, entonces vos ves masivo el fútbol y es lógico, es más fácil agarrar el balón, el short, la camiseta y vas de viaje. Y un entrenador lógico, ¿verdad? Bueno, y que yo vengo, me paso a la cancha y ya está. juego. Mientras que en un campo de béisbol, pues hay que movilizar. Que además tan escaso. ¿Qué otra experiencia usted tiene además de la narración del béisbol? Porque tengo entendido que también narraba toro, o ese es algo que fue pasajero. Antes de contestarte eso, Joel, te voy a decir algo. Voy a volver cuando llegué por primera vez a la radio para coordinar un poquito porque ahí viene todo, ¿no? Ok. Yo te dije que en 1984 más o menos, ¿verdad? Después yo tuve una pausa hasta en 1983. Perdón, fue en el 82 más o menos que llegaba de visita, ¿verdad? En 1983 yo me ausento del país. Me voy año y medio fuera del país. Andaba en asuntos de salud de mi columna, operándome. Entonces, cuando yo regreso, yo encuentro el programa con don Alejandro, ¿verdad? Y Lizardo González, que en paz descanse, y don Enrique Báez, que en paz descanse. Ya los tres que por primera vez hicieron un programa deportivo aquí en Chontale, ¿oíste? Sí. Los tres ya están fallecidos. Entonces, ellos hacían el programa y en 1984, cuando yo aterrizo aquí, don Alex se alegra, ¿no? Cuando me vuelve a ver, nos volvemos a reencontrar, ¿qué pasa, tío? Venía diciendo yo y esas cosas. Y entonces, don Ale me invita al programa. Llego al programa en 1984 y de ahí para allá yo fui un visitante constante. Después don Ale lo que hace es, Juan Manuel también tiene cualidades, ¿no? Porque tiene conocimiento. Sí. Y Juan Manuel, un poco más tímido que yo en ese tiempo, yo era más hablantín. Entonces viene, nos ponía a leer. Y lean, y vos sabés lo fundamental que es eso, ¿no? ¿Leer sobre qué? Leer de deporte General. y de todo, Okay. lo que pudiéramos. Juan Manuel fue mejor lector que yo, sí, porque Juan Manuel leía muchos libros, hasta se volvió poeta, esa es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te va dando conocimiento. Y de repente, don Ale nos dice, ¿no le gustaría un día narrar béisbol? Claro que sí. Y don Ale me acuerdo que nos prestó una grabadora de aquella grandota que había de cassette. No sé si vos la lograste ver todavía. Sí, claro que sí. De cassette, ¿no? Entonces metíamos un cassette, nos íbamos a la casa de don Ale con Juan Manuel y nos poníamos a un palo a narrar. ¿Quiénes eran nuestros referentes? Sí, nada más y nada menos que Sucre Fresh,
el mejor narrador que ha parido este país, Julio el Porteño Jarquín, que lo acompañaba a Sucre, doctor Carlos Reyes Sarmiento, que todavía anda narrando en el Canal 13, que es el actual comisionado del béisbol. El doctor que le dice. El doctor Carlos Reyes Sarmiento. Estaba Tito Rondón, doctor Cuadra. Es decir, tiene don Carlos. No, ya Carlito ya pasa los 74, ¿oíste? Yo ya le he dicho, cuídate, Carlos. Entonces, ese era nuestro referente, a eso era lo que escuchábamos nosotros. ¿Ya? Entonces, lo oíamos a él y fuimos nosotros, como locos, como decimos, nos poníamos a narrar ahí en la calle y la gente nos quedaba viendo y todo, pero bueno. Y don Alex nos fue formando ahí hasta que llegó la oportunidad, pues, ¿verdad? Hasta que llegó la oportunidad. Entonces nos involucramos más en el programa deportivo, donde leíamos los periódicos y esas cosas, que ahí eran las informaciones donde agarrabas antes. Sí. ¿Verdad? Y fuimos pues ya agarrando más fluidez, más conocimiento. Claro, con los contactos que tenía don Alex a nivel nacional, fuimos conociendo a la gente, también a los dirigentes a nivel nacional, a los cronistas. Yo tuve el gusto pues de saludarme con Porteño y toda esa gente, platicar con ellos y bueno, por eso tengo mucho contacto yo en la capital. Y en 1986, ¿verdad? Ya yo, don Ale también me pone de anunciador oficial en el estadio, que es lo que hace Villachica ahora, ¿no? Sí. Eso era yo, en Mayorá. Y ahí estuve, pues. Así me vine formando en el medio. Y en 1986, en una necesidad que tuvo en ese tiempo ya Radio Revolución, que esa radio, ya la habían trasladado, porque la radio que yo llego, primero te di ahí por la barbería, sí. Después se trasladó frente a donde la casa del poeta Rochuca, en paz descanse, sí. Ahí hay un hotelito ahora, ahí era la radio. Entonces, después, un delegado de gobierno que vino aquí a Chontales, don Edwin Sabla, que en paz descanse, que es feo estar diciendo eso a cada rato, pero miran cómo pasa el tiempo, todo eso que han sido clave en mi vida, ¿no? Hace la nueva radio, que es donde es la alcaldía ahora. Ahí era la radio, ahí era la radio, hasta 1992 fue ahí la radio, que esa radio tuvo 3 nombres, se llamó Radio Revolución, no, primero viene en el 72, oíme desde cuándo, se llamaba Onda Chontaleña, sí. 1979 pasa el gobierno y se llama Radio Revolución, ¿verdad? 1986 ya estamos ahí donde te digo, donde es la alcaldía ahora, y ahí estamos. Entonces ahí se cambia de nombre en una inauguración de una nueva planta que se puso, ¿verdad? Que es otra historia larga. Entonces se le pusieron Radio Catarrán. En 1990, ahí donde llego yo oficialmente, en 1986, porque no estaba corto de personal, y como nosotros con Juan Manuel llegábamos diario a hacer el programa deportivo, ellos vieron a los 2 chavalos inquietos y nos propusieron ser controlistas. Entonces nosotros, 2 mujeres a las que quiero y admiro y nunca las voy a olvidar, Ángela García, auxiliadora García y Ángela, fueron las que nos enseñaron a controlar a Juan Manuel y a mí. 2 mujeres. 2 mujeres, sí, 2 mujeres. Había un varón que Denis se llamaba él, también nos dio, pero las que más nos prepararon fueron las mujeres. ¿Y ellas viven o también? Sí, ahí están. Ahí están Angelitas, veteranas como yo, pero ahí están ellas. ¿Eran contemporáneas? Sí, contemporáneas, pero yo no las olvido. Jamás, ¿cómo vas a olvidar a quien te enseñó? ¿Todo eso por quién? Por don Alejandro García, que fue el que nos llevó. Bueno, nos hicimos controlistas. Al final, los 2 agarramos empleo. Primero agarré yo, después Juan Manuel, y ya los 2 trabajamos ahí. ¿Verdad? Así fue que yo inicié, ¿viste? En los medios de comunicación me hice controlista, pero yo era religioso, me gustaba eso de la locución. Y en una travesura una vez, ¿verdad? Que en ese tiempo se hacía vigilancia. Sí. Y me tocaba el turno a mí, y Juan Manuel estaba de controlista, de turno, y yo estaba de vigilante, pues, y el locutor que le tocaba ese día, el locutor que le tocaba ese día, el tipo se libretea. Se libretea, viera vos qué chistoso. Le digo yo, te va, pero voy a asumir la responsabilidad. Como yo era el vigilante, yo estaba responsable en ese momento. No, mira, te van a correr, le digo yo, te van a correr. Y el tipo me dice, ¿qué es lo que tengo ahí? No lo puedo dejar. Se fue. No, hasta me lo enseñó y todo. Se fue el tipo. Y queda Juan Manuel solo controlando. Entonces queda sin locutor. Eso era un pecado en ese tiempo. Te estoy hablando del turno de la noche, que era de 10 a 12. El jefe de transmisión en ese tiempo era Wilmor León García, otro
Mi hermano, Me gustaría tenerlo un día en Wilmore una... León, te tiene mucho que contar, ¿oíste? Wilmore también fue mi jefe, mi maestro y todo lo que vos querrás. Pero exigente, ¿oíste? Exigente. Vos podías ser su amigo, pero la Trabajo mitad es ya va trabajo. después del trabajo. Y resulta que yo estoy de... Entonces me decía el bandido Juan Manuel, locute, compadre. Locute, hombre. Me decía. No, le digo, ni quiera yo... ¿Cuántos años estamos diciendo que tenía usted allí? Ahí yo tendría 20 años más o menos, ¿no? Por Chaval. ahí, 21, chaval. Entonces viene y locute, y pasa de Guamanel y ella, no, le digo, si oye Wilmore León ni quiera Dios, le digo, ese más me corre, le digo yo, así, ¿ah? Entonces resulta que como ya a las 11:30 de la noche, ya debe estar dormido Wilmore, hombre, no lo va a escuchar. Salude a los vigilantes, saluda a este y comienzo a saludar. Ya, y a anunciar música. Yo ya narraba béisbol, ¿sí oíste? Ya narraba béisbol, ya todo eso. Y resulta ayer sí que al día siguiente se armó la cosa. Efectivamente, llego a mi turno de la mañana, porque yo salía a las 12 de la noche, ¿viste? Y llego a mi turno de la mañana, y entonces ahí el alboroto. ¿A qué hora entraba usted? Yo entraba a las 7 de la mañana. Casi no dormía. Pero bueno, entro a las 8, ¿verdad? Como a la... Bueno, entré... No, sí, así fue. Entro a la... y entonces viene y Wilmore León, pues, bravo ahí, y al Carlos Tapia lo tenían contra la pared, ¿verdad? Hasta ahí el nombre, ya el hombre. Era un buaqueño. Y resulta de que lo despiden a él. A él lo despiden, ¿no? Es que ya tenía... Por eso yo le decía que no se fuera, porque tenía... Ya antecedentes. Un currículum negativo, más o menos, y lo corre. Pasan los días, y yo creía que yo me había capeado. ¿Y qué va a hacer? Wilmore, cuando me ve, me llama y me dice, ¿a vos quién te ha dicho que sos locutor? Sos un atrevido. ¿Quién te dio la orden? No, le dije que nada de Juan Manuel ni nada. Vos fuiste el que hablaste ahí. Me dio mi regañada, pues. Yo azareado ahí delante de mis compañeros. Pero resulta, Jersey, que viene una crisis en la radio de trabajadores. Agarran a varios muchachos y se los llevan, pues. Trabajadores de ahí, pues, de la radio. Y la radio queda reducida, que ellos van a cumplir una tarea, pues, ¿verdad? Y entonces, y dice, ala, y se llevan al locutor estrella, que era Mauricio Tenorio. Se llamaba él, no sé si está vivo ahorita, ya perdí comunicación, y se llevan a un controlista y dice, ay, aquello se puso feo. Y entonces, fíjate que, mirá lo que es la vida. Yo había trabajado por 10 meses o más, desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Y después tenía que regresar al día siguiente a las 10 de la mañana, y después hacía un turno y me iba a clase. Todo eso sí. Clase sacrificio. Y el día que me cambian de turno, ¿verdad? Me mandan a la madrugada. O sea que tenía que abrir la radio a las 4 de la madrugada, ¿verdad? Entonces ese día yo le digo a mi mamá, porque fíjate, es donde la alcaldía, yo tenía que venir aquí de La Puma, una cuadra hacia el oeste y media todavía hacia el sur. Hasta ahí vivía. ¿Vos te imaginas cuántas cuadras son? Desde el parque, pues, hasta ahí. Y con mi condición, pues, ¿verdad? Entonces, mira qué bonito eso. Yo diario era eso. Entonces ese día me cambia a madrugada. Le digo a mi mamá, me da miedo irme a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a buscar ese camino. Mira, madre, voy a llevarme mi ropita, mi cosita, y voy a dormir allá para abrir la radio. Abro ese día la radio, como controlista, y en la noche nos están llamando de emergencia a una reunión. Y era que los compañeros se iban, ¿verdad? Y que la radio quedaba desarmada. ¿Y quién va a hacer el turno? ¿Y quién va a hacer aquí? ¿Quién va a hacer allá? Y de repente Wilmore levanta la mano y dice, bueno, yo tengo una propuesta. Y dice, ajá, Óscar González. Y me quedo yo asustado, ¿no? Y entonces todos los compañeros también, ¿no? Lógico, Óscar, sí, Óscar es narrador, Óscar es controlista, pues. Sí, ¿por qué? Le dice, me acuerdo que la directora se llamaba Sol Paz Paredes, se llama, mejor dicho, Sol Paz, hace poco vino, fíjate, aquí, es mexicana, y trabajó aquí para los años 80, hace poco vino, hace unos meses. Esa era la jefa, pues, de la radio, Sol Paz Paredes. Y le dice, Wilmore, si vos lo decís, yo confío en vos, le dice ella. Y vos, Cartefaja, y yo me quedaba. Yo no hallaba ni qué hablar ni qué decir, yo decía. Y ahí fue donde Wilmore dice, es que yo una noche dice, él se libretió, dice, y yo lo escuché y tiene cualidades, dice. O sea que Wilmore me había visto cualidades, pero no me había dicho, para que no agarrara la vara yo. Pero como ahí llegó la necesidad,
Al día siguiente yo era locutor. O sea, de controlista, pasé a locutor, narrador deportivo, anunciador del estadio Carlos Guerra Colindre, anotador de béisbol. Así pues te resumo cómo llegué ¿Y cuánto tiempo se ejerció la parte de la locución? La sigo ejerciendo. O sea, de radio. De esa época, el 86 llegó el 90. Y en 1990 cambia el gobierno aquí en Nicaragua, cambia de dueño la radio, y la radio pasa al tercer nombre, La Voz de Chontales. La radio pasa a responsabilidad de la alcaldía de Huigalpa, que el alcalde era el ya fallecido, uno de los mejores alcaldes que ha parido en Nicaragua. Así fue anunciado a nivel nacional don Isaac de Leo Rivas, que era del Partido Conservador, era él. Y resulta de que le dan la alcaldía a él, y él administra pues la alcaldía porque pasó a la alcaldía. Y él le da la responsabilidad ahí a un periodista que otro que ya falleció. Pedro Rafael García, que creo que vos no lo conociste. No. Periodista, pues era corresponsal de una radio nacional. Tenía experiencia, pues, y él tomó la radio en 1990 y él le cambia el nombre de Catarrán, le pone La Voz de Chontal. Entonces la mayoría del personal que habíamos ahí se fueron. Yo todavía me quedo unos 3 meses, pero en resumen, para no caer en detalle, no me gustó el sistema de trabajo y renuncié. Me fui a trabajar con Wilmore León. Entonces, vos ves que Wilmore anda anunciando ahí en la calle, pues yo anunciaba con Wilmore. Y siempre, en todo ese proceso que tú te estoy hablando, estaba don Alejandro García. Nunca me abandonó. Él estaba buscándome una oportunidad. Venga aquí, venga allá. Él nos dijo, a Wilmore y a mí nos llamó, nos dio unos parlantes, vayan a trabajar. Dice, don Alejandro García, a ese hombre es mi padre, es decir, una figura paternal del que nunca tuve. Yo perdí a mi padre a los 5 meses de nacido. Entonces, don Ale es la figura paternal, el hombre que me hizo lo que soy hoy profesionalmente hablando. Se lo agradezco primero a Dios, a mi madre y a don Alejandro García. Esas son personas. Y lo oí con mi compadre Juan Manuel, porque de esa época, de aquel flaquito que vi en el terreno allá. ¿Tecolostote? ¿Era? En San Esteban. En San Esteban. De ese flaquito que hasta hoy somos amigos y compadres, porque es padrino de mi hijo mayor. Hasta hoy, y siempre hemos andado juntos, ¿viste? Porque después de eso aparece Radio Centro, en 1992, ya agonizando la Voz de Chontales. Desgraciadamente, no me da pena decirlo, lloré el día que se cerró esa radio. Y yo ya no trabajaba ahí. El amor que le... Yo le tenía un amor porque ahí me había formado yo. Y resulta pues que nosotros salimos en 1992 al aire y la Voz de Chontales, que se llamaba así ya, desapareció unos días después. Lloré ese día, porque una vez yo era muy amigo de don Isaac de Leo. Yo llegaba a su casa, era amigo de sus hijos, pues, ¿verdad? Y ahí llegaba yo a la casa. Entonces una vez llegué a la oficina de don Isaac y le digo, dame permiso de entrar a la radio. Todavía no la habían transformado. Y me fui con Wilmore y entramos. Y era vos como hallamos ahí. Destruido todo. Todo, las consolas, micrófonos. Porque vos sabés que antes era con cinta, la cinta. Así que te digo que lloré. Una lástima todo. Un proyecto tan bonito que lo dejaron morir. Pero bueno, nació Radio Centro y casualmente el 28 de febrero cumplimos 32 años de estar al aire en Radio Centro. 32 años. 32 años. ¿Cómo ha sido lo de la modernización? Ahora, por lo general, dicen que la radio pues se escucha menos, pero ahora veo que también nos metemos a las redes, ¿verdad? Entonces estamos en vivo, estamos en la radio que no quiere morir tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías y en eso lo hemos hecho nosotros, pues. Lo hemos hecho, nos hemos tecnificado, transmitimos en Facebook Live. Yo tengo un programa deportivo que acaba de cumplir 32 años. Otra historia donde está don Alex también metido. Es decir, 32 años. El Deporte 8 y lo pasamos por Facebook Live, ¿verdad? Y tenemos muchos seguidores. Y la radio también en la revista En Confianza, una parte la transmitimos en Facebook Live. Estamos en la aplicación del teléfono, vos podés andar la radio las 24 horas del día si es una posible. Aplicación. Una aplicación también. ¿Cómo se llama la aplicación? Radio Centro 870M y la web también, Radio Centro 870M. En todos lados. Entonces estamos en la plataforma y viera la audiencia que tenemos del extranjero. Los chontaleños, cómo se identifican con su radio. Y ahorita estamos en eso, estamos en nuestra fiesta, porque el 28 de febrero cumplimos 32 años de estar. Hay algo curioso, fíjate. Sí. El programa deportivo mío cumple primero 32 años que la radio. ¿Cómo te puedo explicar eso, bro?
Pues te la voy a explicar. Radio Centro sale al aire en 1991, a finales, noviembre y diciembre, y comienza sus transmisiones de prueba. Y ahí viene don Alejandro una vez más, porque la otra radio ya no hacía programa, yo había renunciado, entonces no había programa deportivo aquí en Chontales, ni habían radio tampoco. Entonces don Ale dice, ¿por qué no vamos a hablar a Radio Centro? Y le decimos que nos alquilen un espacito ahí de media hora. Entonces se une Byron Blandino, ¿verdad? Dele, don Ale, hagámoslo. Dice, de todas maneras los muchachos no están haciendo nada, pues, porque yo había renunciado. Disculpe que le interrumpa, pero la prueba, ¿cómo? Prueba era música. La pero, radio. ¿en qué radio? Radio Centro. Ah, ok, entonces no era nada de deporte. No, es que era, oíme, es que la radio sale, por eso te digo, ¿por qué Deporte 870 cumple primero 32 años? Eso es lo que te voy a explicar. Porque la radio lo cumple hasta el 28 de febrero. O sea, ya te voy a explicar por qué. La radio sale finales del 91 al aire, pero en prueba. Ajá, música, así fue, ¿verdad? Entonces, viene don Ale, Juan Manuel, Bismar Rodríguez, Joel Gamos Campo, el Fierita, ¿verdad? Y todos formamos un equipo de transmisión que andábamos como andaba ahora, como locos en todas esas barreras. Entonces, hasta eso hicimos nosotros también. Fuimos a Collado para la fiesta a transmitirla y todo eso. Entonces, formamos una sociedad, pues, ¿verdad? Nos fuimos, llegó don Ale con Byron a la radio, platicó con el director Jaime Zamora Espinal, otro muerto, mira cómo es tanta historia. Otro fallecido, que en paz descanse. Y le dicen, don Jaime, estamos en apuro, porque el deporte no tiene programa. Y necesitamos promocionar las ligas y esto y el otro. Véndanos, sí, le dice, ¿cómo no? Pero es que queremos ya, pero es que la radio no se ha inaugurado, le dice Jaime, no importa, pero ya ahí no están al aire. Y así vamos agarrando audiencia. Hombre, está bien, dice Jaime, y vende la media hora. El primer programa oficial de Radio Centro se llama Deporte 870, ¿viste? Y ese sí no cambió el nombre. No cambia el nombre. Entonces, desde ahí comenzamos. Y la radio inaugura en 1992, el 28 de febrero. ¿Cuánto tiempo? Inaugura oficialmente, pues. Oficialmente, 2 meses después. 2 meses después. Más o menos. 2 o 3 meses. Fíjate qué curioso eso. Por eso la gente siempre me pregunta. Y algo que quiero dejar bien sentado aquí. Bien sentado. Es que Radio Centro nada tiene que ver con la otra radio que te mencioné, que se llamó Radio Onda Chontaleña, Radio Revolución, Radio Catarrán y terminó como La Voz de Chontales. Nada tiene que ver. Es un nuevo proyecto que lo dieron un organismo alemán llamado ATES, y lo dieron aquí y se formó como sociedad anónima. Ahí estamos 32 años después. Eso quería, pues, dejártelo claro para caer en tu pregunta que me dijiste de los toros. Todo eso, don Alejandro. ¿Por qué Radio 870? No, la frecuencia de la radio es 870. Así le entonces, como también. La frecuencia de la radio es 870, entonces Deportes 870. Por eso. Entonces, en todo eso siempre yo estaba con don Alejandro, porque con don Alejandro no solamente fue la comunicación, la anotación, no, me involucró en directivas de equipo, en directivas de las federaciones de béisbol. Entonces, fui conociendo todo ese mundo. Yo era un atrevido en el micrófono, yo criticaba a los jueces, era vos. Y don Ale, me sentaba. ¿Y usted cree que es fácil hacer béisbol? Sí. ¿Y usted cree que los jueces es fácil ser un árbitro? Equivocar porque usted ha jueceado. Y así cuando don Ale un grito nunca le escuché, ¿oíste? Jamás. Es así como estamos vos y yo que hablábamos. Y ahí le está diciendo todo. Me decía y eso, y él porque yo, claro, el chaval, el fachento, el del micrófono, el todo eso. Y me bajaba el gas. Juan Manuel, como te digo, ha sido más calmo. ¿Qué pasa, Yes? Lo siguiente, que entonces en todo eso que nos vamos formando, don Alejandro lo fue todo en este pueblo, ¿viste? Del Club de Leones. Sí. Del Museo Gregorio Aguilar Barea. También fue directivo. Él se metía en salud, en educación, en lo que fuera, con tal de contribuir y es tanto, pues, que es Salón de la Fama Nacional, con eso te digo todo. Y entonces, para los que no sabían, Salón de la Fama a nivel nacional, ¿oíste? Entonces don Alejandro se metía en los comités de fiesta, ¿verdad? Entonces ahí viene, ¿cómo es que yo me meto en primera vez en los toros? Viene en 1990, estoy desempleado. Entonces forman el comité, no, estoy hablando 90-91.
Forma el comité de fiesta y todo. Entonces, me acuerdo que el presidente era el doctor Javier Luna, que ahí está, gracias a Dios. Y don Ale le dice, necesito a alguien que anuncie toro ahí en Navarrera. Yo conozco a uno. ¿Y cuándo había anunciado yo toro? Oscar González, Oscarito, porque así me dice mucha gente a mí. Oscarito. Oscarito, sí, le dice. Entonces Jenny me dice, esto, le dice, sí, sí, y yo tengo unos parlantes y yo se los voy a prestar para que él trabaje ahí, le dice. ¿Lo recomienda? Don Alejandro. Entonces, sí, entonces viene, me voy de atrevido a la barrera y empiezo a investigar quién eran los toros, quién eran los dueños, quién era esto, cómo podía narrar, y comienzo, bam, bam. Ahí empecé a hacer otra fase de comunicación. Y así pues, año con año, después me contrataban, después me asocié con Lenín Flores, que ahora se hizo profesional Lenín, yo me quedé, en fin, pues. Sí, hace poquito lo entrevistamos. Y después cuando inauguraron la Plaza Taurina, Humberto e Isabel Mongrillo, ¿verdad? Sergio Figueroa, por recomendación de un amigo también, Moisés se llama él, le dijo, hombre, necesitan ahí una voz responsable, pero más que narrar, era como ceremonial y entretener, correcto. Ve, porque había un especialista que Felipe venía primero de Camuapa y después Humberto Reyes, que se fue del país. También ellos eran los dos que animaban adentro. Yo era el ceremonial, por decirlo así. Y me contrató pues la Taurina y estuve trabajando un buen tiempo con ellos también. Ahí pues y empecé que incluso una vez Enrique Arma me ayudó ahí. Enrique, pues somos muy buenos amigos, y Enrique, ¿qué andas haciendo? Narrando toro. Rigo Solí también, que trabaja en la Primerísima, un narrador bien reconocido aquí, también me dice, vos, Oscar, vos como loco, ¿qué te andas narrando toro? Y una vez me hizo narrarle al aire, porque él me llama para que yo entre al aire en su programa. Hombre, no me creen aquí que voy a narrar toro, y me hizo narrar toro al aire en la Primerísima. Esa después es mi fase en los toros. Tengo una pequeña duda que usted, vamos a llamarlo así, su polio, ¿sí? ¿Le afecta totalmente desde qué edad? Yo he convivido con esto toda mi vida, literalmente toda mi vida. Mira, yo nazco en 1966 en un hospital que se llamaba El Retiro. Ese hospital desaparece con el terremoto de 1972. Yo tenía 6 añitos apenas. Resulta que yo nazco pues en el 66 y bueno, comienzo a vivir en Managua. Viví en el barrio Altagracia, en la colonia Telle, mi madre y sus 7 hijos. 7. Y resulta que cuando tengo 5 meses murió mi papá, mi mamá queda soltera y a luchar solita con nosotros. Mi madre nos crió lavando y planchando, te la resumo. A los 7 hijos, ¿viste? Y yo fui el menor. Yo soy de los hijos que no se esperaba ya. Ya era suficiente, ¿verdad? Salió. Y salió, Oscarito. Entonces, cuando yo tengo 11 meses, me ataca la polio, porque en esa época las vacunas casi eran nulas. Y fue un momento en que se hizo peste. Pues en Nicaragua fuimos muchos los afectados. No alcanzábamos en el hospital, con eso te digo todo. Entonces, de ahí, desde los 11 meses de mi vida, comienza a luchar mi madre y mis hermanos por mí. Comienzan la lucha a rehabilitarme, pues porque la polio lo que hace es que te afecta. A algunos les afectó incluso el cerebro. Yo tuve la suerte que a mí me afectó de mi brazo, mi parte derecha de mi cuerpo, pues. Me afecta ahí y desde ahí comienza una lucha titánica de mi madre conmigo para mi recuperación. El hospital del Retiro no quedaba tan largo y entonces me llevaban chineado a mi rehabilitación. De ahí comienza mi rehabilitación y fue duro, claro que sí. Yo no caminaba. Y resulta que con la rehabilitación y operaciones que me hicieron, me acuerdo que mi primer médico de apellido Aburto, ese doctor pues me recuperó bastante. Y yo fui poco a poco y me esmeré. Y mi familia es lo principal, sí, quiero darlo claro aquí ante tus seguidores, quiero darlo claro, no abandone a la persona con cualquier discapacidad, déle en su lugar, porque eso es lo que le agradezco a mi familia. Nunca me dejaron, ¿oíste? Tirado en una cama, en una silla, no. Vamos, rehabilitación. Y jamás me mimaron tampoco. Me castigaban como cualquier otro, ¿oíste? Vamos, Oscarito. Vamos.
Si me portaba mal, me caía también. Es decir, y eso se lo agradezco a mi madre y a mi hermano, no te imaginas cómo. Mami y mi hermana mayores, pues. Y resulta que era una lucha constante, ir a esa rehabilitación, las operaciones y todo. Después cuando yo voy creciendo y me ponen, me acuerdo, un aparato ortopédico que era de la cintura, en la pierna derecha, era de la cintura hasta abajo, y uno que era debajo de la rodilla hacia abajo. Y mi pie caminaba tieso y hasta que tronaba como un robot, pues, ¿verdad? Y recuerdo que me dan unas muletas para que yo empezara a dar mis primeros pasos. ¿Sabes qué hice ese día? Le tiré las muletas al ortopédico le dice, yo voy a caminar, le dije, pero no con muletas. Prefería yo, ¿sabes qué? Agarrarme de las paredes. Yo me agarraba de las paredes, de las tablas, ahí en la colonia donde vivíamos, y así comencé a dar mis primeros pasos. Y tuve unos amigos, que algunos de ellos ya murieron, y solo sobrevive uno que se llama Javier Boe, de ahí de la colonia, porque era una colonia. Vos te imaginás el chavalero ahí en esa colonia. Me ponían una escoba y me agarraba de la escoba y caminaba. Y así empecé a caminar. Bueno, brother. Sí, yo camino, fíjate, desde aproximadamente 7, 8 años. Mis primeros con ortopédico y iba a clase. Nunca, es lo que te digo, nunca dejaron de que viviera mi vida común. Me pusieron en clase, iba a clase, yo ilustraba mi aparatito para ir a clase, hasta que ya caminé, ¿verdad? Pero ¿quién? Con la ayuda de esos amigos. Otra cosa clave, que yo nunca, vos sabés que esa palabra de bullying pues aparece por ahí. Mirá, ahí en esa colonia yo nunca recibí bullying, jamás. Todos me integraron. Increíble. Mirá, Jessy, es increíble. Fíjate que alguna señora, una señora que los hijos de ella jugaban conmigo, entonces había uno dice, no le da miedo que Oscar le pase la enfermedad a sus hijos, son locos ustedes, les decía. Ignorancia era, yo no los culpo, era ignorancia. Y la señora, me vale, nada, ¿qué va a pasar? Nada, yo dejo que mis hijos jueguen con él. Y entonces ellos jugaban conmigo y todo, y me fueron integrando. Hubo una amiga que mi mamá tenía una amiga que fueron como hermanas, y las dos tenían sus hijos, las dos solteras, y las dos luchaban por sus hijos. Teresa Arcilla se me acaba de morir, mi segunda madre. Y entonces, ¿qué pasa? Que los hijos de ella pues me ayudaban mucho a mí, pero ni te imaginas cómo. Y ellos fueron los que me fueron cuidando. Y ella tenía una hija mujer que se llamaba, ella se ahogó, fíjate, a los 25 años, Marta Francisca Boe. Y ella, viera cómo se esmeró conmigo. Vos ni te imaginas cómo se esmeró conmigo. Le decía yo, tita, yo nunca voy a tener novia. ¿Cómo no vas a tener? Yo te voy a enseñar cómo vas a enamorar. Marta, yo nunca voy a bailar, le decía. ¿Qué? ¿Que no va a bailar? Vos sos loco. Agarraba un radio, lo ponía la música y me enseñó a bailar. Clase integración es. Es decir, y yo al caminar yo cojeaba, pues. Lo que pasa es que vos no me viste en mi etapa cuando yo caminaba. Yo logré caminar a punta de rehabilitación. Cuando yo vengo a Chontales, yo vengo caminando. Pero espérate, que no te contaba, ahí en la colonia yo jugaba béisbol. ¿Sabes cómo jugaba yo? Este brazo, ¿sabes cómo lo recuperé? Este brazo no me lo operaron. Este brazo yo lo recupero a punta de béisbol. Agarraba una bola y la apretaba así primero y después bateaba así. ¿Y sabes cómo corría yo? Vamos a decirlo vulgarmente, ¿eh? En 4 patas. Así, como un caballito, pues, buscando la primera, la segunda. Y eso es lo que le agradezco a mis amigos. Yo formaban los equipos, yo me llevo a Oscar. Cuando ya caminé, agarré guante y empecé. Y ahí entré en clave. Cuando vos hablas de jugadores que yo conocía en tal, hay un jugador que todavía vive, es profesor hoy. Hace poco me comuniqué con él. Bayardo Escobar jugaba segunda base con la UCA y después jugó segunda base con el 5 Estrellas. Y él fue el primero que me llevó a un estadio. Él era enamorado de una hermana mía, llegaba a la casa y miraba que me gustaba el béisbol. Y entonces mi hermana se llama Argentina. Tina, préstame a Oscar. Y me llevaba a los entrenamientos. Yo vi a David Green en sus mejores tiempos, a su papá, Gustavo Green, al Indio Jerónimo, a todos esos jugadores, yo estuve a la par de ellos. ¿Cómo no me iba a gustar el béisbol? Ya, y desde ahí comienza mi fiebre. Después, cuando yo caminé, me dejaban jugar béisbol ya con guantes y todo. Entonces yo bateaba y otro corría. Vengo aquí, traigo eso y lo mismo me pasa en San Esteban. Me integran mis amigos y jugaba béisbol. Vengo aquí y aprendo a jugar handball. Y lo hacía muy bien. Entonces, Juan Manuel, formamos equipo de handball. Y cuando formamos el equipo de handball, yo era la primera, Juan la segunda y había uno atrás. Entonces, cuando a mí me rebotaba, Juan Manuel salía adelante y me pasaba.
Si no, agarraba. Tengo manos grandes, entonces yo agarraba bien. Hay muchos que no creen eso, pero hay otros que han aparecido amigos míos que jugaron conmigo y lo te fijas, no me creía. Porque los amigos cuando me ven y me dicen, Oscar, ¿te acordás cuando jugábamos handball? Yo jugaba handball en el Colegio de San Francisco y todo. Entonces eso me enamoró más. Entonces, qué difícil iba a ser para mí aprender esto del deporte. Para contestarte, entonces yo convivo de la polio desde los 11 años. Desafortunadamente, yo logro caminar y todo, hacer mi vida común, estudiar todo lo que vos querrás. Pero hace algunos años atrás tuve una caída. ¿Y sabe dónde fue? En la casa. Y me quiebro la pierna. Después tuve otra caída y me vuelvo a quebrar. Ahí, por eso es que ando en silla de ruedas ahora. Ahí te resumo todo eso, que lo que yo agradezco, que mi enfermedad no ha sido un impedimento para hacer lo que me dé la gana. Después no me aguantaban en las discos, no me aguantaban en las fiestas, las novias. Porque ¿sabes qué otro concepto tenía yo? Yo le enamoro. Si me dice sí, bien. El no ya lo tenía seguro. Y si me dice sí, pues bien. Sí, desde que iniciamos, creo, este podcast, he notado eso de que ustedes con don Alejandro y todo eso siempre tocaron puertas y siempre yo analicé el no ya lo tenemos. Vamos a buscar el sí. Sí, es que así es. Y creo que para la vida es algo muy importante. Y para todo. Bueno, infelizmente, porque yo sigo enganchado con la plática con don Oscar. Sí. Entonces es a un pequeño cariñito que le vamos a entregar de parte de Yeltsin Joe. Y se lo voy a leer textualmente. Dice: reconocimiento de Yeltsin Joe otorga este presente a Oscar René González, está bien escrito, ¿verdad? Por su apoyo al deporte y amplia trayectoria como cronista deportivo, entre otras muchas habilidades que ya en el podcast ya lo mencionábamos, además de ser un excelente ejemplo de padre de familia. Dado en la ciudad de Juigalpa, no voy a decir la fecha porque esto ya lo teníamos unos días. Y aquí vamos a decir que por excelente padre de familia, pues no lo pusimos solo por adivinar. ¿Cómo sabes vos que yo soy buen padre de familia? Nosotros investigamos y más o menos sabemos que es un excelente padre. Agradezco a la persona que te dio la información. Ahí está. Por el concepto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joel. Qué lindo está realmente. Está precioso. Qué buen regalo. Lo voy a poner en un lugar especial en mi casa. Este es uno de los tantos reconocimientos que he recibido a lo largo de mi carrera, pero toditos tienen el mismo valor, el mismo significado, ¿verdad? Porque voy a acordarme de una frase ahorita de Omar J. Lazo Arberena, que fue uno de mis maestros también en la comunicación. Omar J. Lazo Arberena, que en paz descanse, me dijo: Oscar, uno debe de venir al mundo y no pasar inadvertido. Y yo creo que Omar, hice honor a que por lo menos aquí en Juigalpa no he pasado inadvertido y he tratado de contribuir pues a la comunidad, a la sociedad, desde mi templo, que es Radio Centro, en el centro de mi corazón. Entonces de ahí nosotros tratamos de contribuir con todas las causas habidas y por haber, y por el desarrollo de Juigalpa, de Chontales, de Nicaragua, que tanto la amamos. Y entonces cada vez que recibo este reconocimiento yo me acuerdo de Omar, porque Omar me dijo eso: trata de no pasar inadvertido. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y creo que he hecho, no tanto, pero sí algo. Y vos vas por ese camino. Es decir, siempre es bueno hacer algo por alguien. Y estos medios de comunicación a mí me alegran, estos podcasts a mí me alegran, porque son muchas cosas que se pueden dar a conocer, algunas divertidas, otras menos, otras tristes, pero se puede contribuir, ¿no?, a ser mejor en la sociedad. Cosas que desconocíamos. Así yo hoy aprendí un montón. Sí. Imagínense, uno de los datos que más me impactó es el equipo de San Esteban. Sí. Que tenía. Sí, el equipo de San Esteban, que ahorita está en la Liga Campesina, que fui directivo con Bismar Rodríguez, otro que se me fue, un primo que amaba, yo lo adoraba sobre todas las cosas. Y fuimos campeones 2 veces cuando yo fui directivo, y ahí está el equipo campesino todavía, pues por cierto no he ido a traer la gorra de este año 2024. San Esteban es el San Esteban de mis amores, ¿oíste? ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué? ¿Se peleó la batería? ¿Y qué me estás diciendo yo entonces? No fregué. Entonces, bueno, vamos a despedir entonces. Bueno, entonces, lastimosamente el tiempo
cortito, ¿verdad? Pero si Dios lo permite y Dios nos presta vida, aquí pronto vamos a tener a don Oscar González, porque para mí es un invitado súper de honor, así como lo serán los futuros, ¿verdad? También en nombre de Dios. Pero le hago una invitación aquí, adelante de todos los seguidores de Yeltsin Joe, y que sepa que para mí, para mi hermano, es un honor tenerlo aquí, y volverlo a tener en un futuro también será un honor. Entonces, y vamos a ir los dos entonces a una entrevista con él. No hay falla. Cuando nos invite. Como dicen por ahí, para las que sea. Para las que sea. Para las que sea. Entonces le dejo sus palabras de... Sí. Bueno, Yeltsin, a tu hermano, él es yo, me supongo, ¿no? Yeltsin, yo de tu hermano, muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta en su segundo podcast. Sí. Para mí fue un placer. Quiero decirte que esta es una de las entrevistas más extensas que he tenido, ¿verdad? De varias que hemos dado. Y que, bueno, tratamos de responder a nivel general. Yo sé que tus seguidores van a sentir que es largo eso, ¿verdad? Tal vez a lo mejor, pero pudo haber sido más, te cuento. Lo que pasa es que no entré en muchas cosas, no entré en detalle, lo hice en general. Espero haber llenado las expectativas de ustedes dos y las de tus seguidores, por supuesto, ¿verdad? A los que los invito que sigan con los podcasts de Yeltsin y Joe, ¿verdad? Así que sigan, que esto es muy importante y nosotros pues ya te seguimos. Muchísimas gracias. Entonces, este es el podcast número 2, Yeltsin Joe con don Oscar González.